Corriendo picadas se cruza una vieja y la hace... Susana Rinaldi, un gusto que nos visites en nuestro café. Gracias. Hace unos años yo tuve la suerte de charlar contigo sobre pretexto que se cumplían 50 años del 17 de octubre del 45 y nosotros estábamos haciendo un documental y charlábamos de cómo era la familia en aquel. Y yo me acuerdo que me contabas que tenías una mamá peronista, de familia peronista, y un papá de origen socialista. Sí. ¿Cómo se ve, cómo estarían ese papá y esa mamá en este tiempo que estamos viviendo, Susana? Amándose profundamente, como se amaban, y tratando de coincidir. Eran otros tiempos en el sentido de que, bueno, tengo que agregar que mi papá le llevaba a mi madre la bonita suma de 23 años. Es decir, un poco, no es que hubiera sido el dictador de la familia, pero un poco sí que regía un poco las opiniones y esas cosas, pero... Y había un poquito de machismo más fuerte que hoy. Sí, pero no pudo evitar, mamá era toda su familia además, peronista de verdad, y son esas cosas que te quedan adentro para siempre, ¿no? Que no es una dualidad, ¿sabes? Porque si sabemos recordar bien la historia, vamos a comprender bien esas aparentes dicotomías que no lo son, y vamos a creer que el amor, en este caso, el amor al pueblo, ¿no? Que decidió sobre movimientos sociales y políticos, es decir, decidía también en las familias y con razón. En el sentido de que mi padre sabía por qué era socialista, más que socialista, peor, mi padre era un anarco, ¿no? Pero, ¿Anarco? Digo, sí, pero de todas maneras, peor, digo yo, como socialista. Pero lo que sí era un hombre que vivía y vivió siempre, eso que murió muy joven, murió a los 60 años mi padre, para los demás. Entonces, con mi madre pasó exactamente lo mismo, y solamente esa gente que vive para los demás sustenta lo que política y socialmente piensan, creen, defienden, y lo defienden desde el mejor lugar, sabiendo de qué se trata, ¿no? Los dos de distinta manera, uno europeo, el otro, la otra, en este caso mi madre, tan argentina que no se puede creer. ¿Tu padre era nacido en Europa? Italiano. Papá era italiano, y papá era un italiano del norte que nació de pronto por casualidad en Amalfi, porque mi abuelo era constructor de caminos de fierro, como se dice, los ferrocarriles, ¿no? Pero qué bueno, vivió, imagínate todo, ¿no? Es decir, las guerras, los desencuentros, lo que es de alguna manera Italia. Italia es el único país en el mundo donde, no sé cómo, han podido y han sabido, creo yo, coincidir desde las mafias, el Vaticano, y los socialistas, las brigadas rojas, los fascistas, todo. La enorme creatividad italiana. Yo digo, son creativos, como explicaba un gran restaurateur. Y digo, ¿cómo haces para bancarte esto? Con los impuestos, me dice, creatividad. Creatividad. Impuesto, no, creatividad. Sí. Pero bueno, es un país con todos sus pros y sus contras, extraordinario, que sufre también, y cómo, ¿eh? Los argentinos tenemos mucho de italiano, ¿no? ¿También? Muchísimo, muchísimo. Yo diría casi todo. Tenemos nuestro lenguaje que nos viene de España, pero la forma de ser. Y fíjate que no es únicamente, como se ha creído en un momento, que somos dignos hijos italianos los porteños, suponte, esta cosa canchera, ¿no? Desde que va a ser... No, es el país todo, porque primero que los italianos han tenido mucho que ver en la refundación de nuestro país, pero además han tenido que ver desde fórmulas de vida, códigos, que nos permanecen. A Dios gracias que tenemos la parte tana, que es la parte sensata. Una pequeña anécdota, cuando Malvinas, el comandante de la Task Force, el almirante Moore, a bordo del barco insignia, le pregunta a un periodista, ¿usted espera que los
argentinos ofrezca mucha resistencia. Dijo, mire, los argentinos son mitad españoles y mitad italianos. Sí. Si prevalece la sangre hispana, van a luchar hasta la muerte. Si prevalece la sangre tana, se van a rendir antes del primer tiro. Bueno, Italia retiró el embajador, pero creo que eso es lo maravilloso de los tanos. Sentido común, supervivencia, amar la vida, no amar la muerte, ¿no? Sí. Y tenemos, afortunadamente, mucho de eso nosotros. Y amar la vida desde todo lugar. O sea, creo que lo único que no tenemos de los tanos, que no lo hemos heredado totalmente, y yo como lo he sufrido lo digo, contrariamente a lo que se pueda creer, los tanos no tienen nada de machistas, ¿eh? O sea, tienen, ¿sí?, la figura de la madre y la figura de la mujer como un monumento, ¿no? Yo en pocos países he visto eso. En realidad creo que el otro es Finlandia, ¿no? Por otro lado. Pero es curioso ver eso. Decime, y en esa familia, la beta artística, ¿cómo vino? Porque vos y tu hermana, sí, artistas. Sí, y bueno, mi madre cantaba, actrices, músicos. Mi padre amaba la música por sobre todas las cosas. Claro que yo digo, yo soy un poco mitad Vivaldi, mitad Gardel. Triunfó Gardel de alguna manera. Yo, Eduardo, te voy a contar que, y voy a decir el año 64, sí, con la señora nos cruzábamos en los pasillos de Canal 7, sí, sí, y ella cantaba en los pasillos. Sí, y yo le decía, sí, Susana, ¿por qué no cantaba? ¿Por qué no cantaba? Porque hizo actriz descomunal. Y en el 65, porque ella dice que debutó como cantante en el 67, en el 65 ella cantaba en el escenario en una versión de Locos de Verano, de Gregorio de la Ferrer, que hizo Juan Silbert y Horacio Malvicino, en el San Martín. Dirigía la orquesta maravillosa. Malvicino, que había hecho la música, la dirigía con vos, Osvaldo Terranova, Selmar Guiñol, el negro Lavie, con el cual vos hacías un número que era ¿quién es el macho aquí? El conventillo. Sí. Graciela Dufo, Nacha, y fue inolvidable. Sí. Así que ya cantabas. Ahí debutó Nacha. Ahí debutó haciendo un pasacalle. Sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente de esa versión, que fue maravillosa. Yo después la vi con Raúl Lavie en el Teatro Avenida Gotán, que fue una cosa... Sí. ¿Cómo se llamaba ese género? Tanguedia. ¿Cómo era que le había puesto el Tanguedia. Tanguedia, ¿no? Tanguedia, sí. Extraordinario, extraordinario. Pero la época que dice Jorge, en ese momento, nada predecía en mí, ¿verdad o no? Que vos eras una gran actriz. Yo iba a dejar el teatro. Y cantaba en los pasillos, cantaba en el camarín. Y yo decía, qué voz que tiene. Sí. Cantá. Bueno, pero esa irrupción después en la música, en vos se nota mucho la interpretación, o sea, la actriz que fuiste... Sí, la actuación, además. La interpretación tuya es... Trasladás en 3 minutos a esa historia que uno, cuando termina... Sí. Yo sé, Susana, que vos sos discípula de Susana Neidig. Así es. A la vez discípula del gran Yaya Galperin, que fue maestro mío cuando yo era chico y yo solía cantar. Explicá quiénes son, porque para mí jugaban en River y no los conozco. Yaya Galperin fue el principal maestro de canto que hubo acá, un hombre de Odessa con la escuela rusa, y formó a todos los grandes cantantes, formó a Susana Neidig, una mezzo-soprano que nunca le vamos a perdonar que haya abandonado el canto y se haya dedicado a la enseñanza, y es hoy la más grande profesora. En el caso mío, gracias a Dios, que se dedicó a la maestra y profesora extraordinaria. ¿Y quiénes fueron tus maestros de teatro, Susana? El gran Cunil Cabanellas. Cunil, claro. Cunil Cabanellas, padre del teatro argentino, ese catalán extraordinario, pero él fue el último. El primer maestro de teatro que yo tuve fue Néstor Nocera. Inmediatamente después Osvaldo Bonet. Otro grande. Y inmediatamente después Camilo Dapasano. Otro grande. Aquellos grandes extraordinarios, y dentro de eso otros maestros como Saulo Benavente en la parte escenográfica. Sí. Es decir, siento como que Luis Diego Pedreira también. Luisito, los mismos. Claro. Otro gran escenógrafo. Maestros excelentes, ¿no? ¿Y en música? En música yo tuve... Mi primera maestra fue Brigidita Frías de López Buchardo. No me digas, la mujer de López Buchardo. La mujer de López Buchardo. Ese fue otro compositor. Mi primera maestra en el Conservatorio Nacional. Y inmediatamente después Emiliano Aguirre, que fue mi gran maestro, Emiliano Aguirre. ¿Y ese padre de tus criaturas no tuvo ninguna influencia en tu beta tanguera? Tuvo muchas influencias. El señor Osvaldo Piro, grande. Y la sigue teniendo a través de